Bienvenidos a este pequeño demo. ¿Y cuál es la idea? Te voy a dejar unos pinceles en especial para que tú los puedas descargar por aparte. Bueno, digamos, dentro del material de esta sección vas a encontrar esta carpetica, ¿sí? Digamos este libro donde vas a ver todos los, digamos, los trucos para crear pinceles y demás cosas que te van a favorecer para poder seguir trabajando todo lo que tiene que ver la creación de brush, de pintura, de pinceles, de muchas cosas que quieras hacer, ¿no? Porque también uno quiere tratar de emular un poco la acuarela y demás, ¿no? Entonces, aquí vas a encontrar este libro, ya el editable, el paso a paso. Entonces, la idea es que lo aprendas, sigas el paso a paso y demás. Entonces, este es el pincel, se llama Baking Brush, ¿listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas veces cuando descargamos pinceles le damos clic derecho y abrir, pero fíjense que aparece como que no me da opción del programa. Entonces simplemente le damos a abrir otro. Aquí nos va a arrojar directamente aplicaciones. Lo mismo puede suceder con los que tengan no Mac sino PC. Le damos a otro. Y por ejemplo, le damos acá en Photoshop. La idea es que busquemos el programa desde aplicaciones. Le damos abrir, le damos acá y le damos abrir. Si nosotros vamos al programa, nos vamos a la carpetica de pinceles, aquí lo vamos a ubicar. ¿Listo? La intención es que tratemos de usar pinceles que realmente nos dé una solución a problemas. Si le metemos muchos pinceles por poner, ¿cierto? O por colocar, se van a dar cuenta que están cometiendo un error muy pequeño, y es el que el programa se convierte como si fuera un sótano. Comenzamos a alojar cosas y al final van a quedar ahí y lo que van a hacer es acumular. Lo mismo sucede con el programa. Se vuelve pesado por lo mismo. Entonces la idea es que tratemos de depurar, ¿cierto? Lo mejor que puedan. Un truquito para limpiar el Photoshop, ¿cierto? Es irnos a edición, purgar y le vamos a decir caché de video. Si tiene todos, le damos acá todo, historias. ¿Para qué? Para que limpie el programa. Fíjense que aquí queda como cargando, pero es porque me está limpiando el caché. Entonces, sí recomiendo que por favor limpien el programa y ya ahí sí hacen todo el proceso creativo. El video anterior de la clase de pinceles, la idea es que ustedes lleven el paso a paso. Obviamente para cada ejercicio tiene su reto, ¿no? Es decir, cuando estén haciendo un proyecto, un personaje, una criatura, un escenario, cada uno tiene como su propio desafío. Entonces, para cada desafío piensen muy bien en cómo van a aplicar los pinceles. Hay pinceles que se utilizan de una manera para, por ejemplo, pintar muy compacto, ¿cierto? Mire, ya limpió el programa. Entonces, nos vamos a pinceles. Entonces, este pincel como tal es un pincel suave. ¿Listo? Es un pincel que no tiene un borde duro. Entonces es suave. Es como una especie de aerógrafo. ¿Listo? Como si fuera aerógrafo. Tenemos pinceles que ya son un poquito más duros. Vamos acá, forma de la punta del pincel. Por ejemplo, este. Entonces ya el pincel tiene un acabado diferente. ¿Mm? Si ustedes quieren un pincel con una textura, bueno, aquí tenemos este pincel, el 50. Le damos acá un poquito de ruido, textura. Vamos jugando un poquito con eso y va cogiendo una textura. Los pinceles que les acabé de dejar, pues cada uno tiene como una característica, ¿no? Entonces este tiene una textura. Por ejemplo, este tiene como una especie de granulado, etcétera. Este pincel sirve más como para línea, ¿cierto? De hecho hay muchos pinceles
que tienen como diferentes como objetivos, ¿no? Mire, por ejemplo, este tiene una textura distinta. Mire, este pincel sirve más como para línea, ¿cierto? Si uno quiere que la línea sea un poquito más dura, pues nos vamos a transferencia y en mínimo lo movemos hacia la derecha. Entonces se ve más duro. Entonces cada uno tiene una personalidad y tienen que evaluar qué pincel van a bautizar para cada cosa. Entonces si yo quiero, por ejemplo, hacer un relleno, obviamente no utilizo el pincel de Line Art, sino utilizo este posiblemente. Este, pero vamos a quitar la punta para que me deje ver mejor los pinceles. Entonces, por ejemplo, este, el Golden, ¿sí? Lo puedo usar como line art, pero también lo puedo usar como para relleno, ¿cierto? Lo que cambia ya sería la punta. Entonces, ustedes deben analizar, porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que ustedes pueden hacer. Entonces, digamos, dentro de esta carpeta de pinceles van a descubrir diferentes formas de trabajo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes sean un poco conscientes en ese sentido. Voy a hacer una cosa para explicarles aún más lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una capa nueva sobre esta imagen. Voy a hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer quiero pintar esa partecita, ¿cierto? Con otro color. Control Enter. Y voy a utilizar este pincel. Quito dinámica de forma. Fíjense que el pincel es duro, pero tiene una transición chévere. Entonces lo voy a pintar como de verde. Entonces este pincel, Alt, van pintando. Y este les puede servir muy similar a lo que está detrás, ¿no? Entonces con un poquito de brillo. Por ejemplo este. ¿Sí? Entonces funciona, ¿verdad? Si yo quiero agregar una textura, escojo el segundo de acá. Activo el candadito de pincel para que no se salga. Entonces aquí yo ya agrego una pequeña textura. Entonces fíjense cómo se ve de interesante. Entonces si yo quiero que sea como más pasteloso, pues voy pintando encima y se ve diferente. Obviamente no se ve liso. Entonces, que quiero un pincel más tipo aerógrafo, quito pincel doble y yo ya comienzo a nivelar. Sí, y esto hace como que quede compacto. Acá le bajo un poquito el color. Entonces cada pincel tiene su objetivo, ¿sí? Tiene su propio objetivo. Entonces para crear una pieza como lo que están viendo, un splash art, procuren siempre de analizar qué pincel van a utilizar, ¿sí? Analicen, observen, miren el contorno, si es borde duro, suave. Si es muy suave, pongan atención con el pincel que van a trabajar. Entonces de esa manera les va a dar como más organización a la hora de pintar. Entonces en el video anterior solamente se explica la parte técnica, como algunos trucos, pero acá ya es como enfocarnos en el pequeño demo de cómo aplicamos esto, ¿sí? Ya como un pincel, una carpetica que se llama Beaking Brush y cómo aplicamos diferentes pinceles para algunos ejemplos de pintura. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Espero que practiques muchísimo, ¿vale? Lo más importante es que practiques, juegues con diferentes formas de crear pinceles y nos vemos en cómo crear o cómo pintar piel. ¿Listo? Éxitos y chao chao.